El decreto 15-2020, aprobado a principios de abril, busca impedir el corte de servicios básicos durante el tiempo que dure la crisis sanitaria. Este ha sido objeto de polémicas entre el Congreso y el presidente de la República. A continuación, la opinión de ambas partes. La politóloga Cindy Porog opinó acerca de la decisión del presidente de vetar el decreto 15-2020 y las consecuencias económicas que ésta traerá al país. Creo que lo que hizo el presidente y la Secretaría General de la Presidencia fue llegar al límite para ganar tiempo. En ese tiempo lo que hicieron fue, como vimos en el veto que se publicó el día miércoles 29 de abril, lo que se hace es encontrar todas las justificaciones para no hacerlo. El argumento fue que tenía inconstitucionalidades, pero esas inconstitucionalidades precisamente son muy amplias, o sea, apelan, por ejemplo, el artículo 119 a la promoción de la empresa, en este caso defendiendo los intereses de las proveedoras de los servicios. El resto de artículos que se citan en el veto, lo que hacen creo que es haciendo un uso deliberado para inclinar la balanza y justificar que no se sancionara el decreto. Pero muchas de estas cuestiones creo que podrían haber sido aclaradas en el reglamento de la ley, o sea, no porque no estuviera detallado caía en una inconstitucionalidad. Entre más se prolongue el estado de calamidad y menos personas puedan volver a la economía, ya sea formal o informal, vamos a dejar como secundario el pago de estos servicios. Entonces creo que eso depende bastante de la cuarentena, del estado de calamidad y de la normalización hasta cierto punto de la economía. Asimismo, el diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla habla respecto a la situación en la que Guatemala se encuentra en este momento. Con respecto al veto del presidente Yamatei a la iniciativa 15-2020, y este era un momento de tomar postura a favor de la población, y lo que hizo fue evidenciar que su postura está a favor de proteger las ganancias de las grandes empresas. Lo que se agradece del presidente Yamatei es que se está tomando en serio la crisis. Entonces, lo más irracional que se puede hacer es relajar las medidas cuando empieza a subir la curva de contagios. Lo que debió haber hecho es o mantener o aumentar las medidas justo en el momento en que la curva empieza a aumentar más drásticamente en términos de contagios. El censo sigue siendo un instrumento estadístico muy poderoso. Lo que nos ayuda el censo es a decir que en esa comunidad hay una gran cantidad de personas en condiciones de pobreza, y ese es un indicador mucho más poderoso por la cantidad de datos que recoge que cualquier iniciativa de que sean los alcaldes que repartan el dinero, porque eso es lo que se presta, sin lugar a dudas, es a clientelismo, a decisiones arbitrarias, a decisiones políticas que no tienen una lógica de focalización a quien más lo necesita. Hay un desorden en el servicio civil. Entonces, limitar los contratos públicos, eso es quitar algunas garantías realmente de lo poco que va a quedar de la inversión pública, ¿verdad? Yo creo que el presidente ha tenido buena comunicación con el legislativo, pero específicamente con sus aliados, los que se mueven a partir de negociar proyectos o probablemente plazas, pero no con todo el Congreso en su conjunto, y menos con quienes le estamos resultando incómodos por hacer una fiscalización mucho más aterrizada, mucho más ambiciosa. Andrea Morales, analista político, opinó sobre la ampliación del presupuesto del Ejecutivo y del apoyo económico al vendedor informal. Los 5 millardos de quetzales que pidió de ampliación del presupuesto iban también a otras instituciones, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, organismo judicial, si no estoy mal, que para mí la intención es desviar la atención o decir, bueno, yo estoy a favor de estas instituciones o les doy plata, pero ellos en retribución no tienen que hacer investigaciones respecto al uso de los recursos, respecto a la ayuda para los pobladores y que no sean los alcaldes. Bueno, hay cierta parte en que sí debemos o sí se debe generar información por parte de las alcaldías
para dar los beneficios. Pero no considero correcto que sea únicamente aquellos comerciantes o aquellos vendedores informales que únicamente tributan a la municipalidad, porque hasta donde entiendo, los fondos se aprobaron para beneficiar a toda la economía informal. Ya van aproximadamente 2 meses en cuarentena y se está viendo mucho los efectos en la economía. Entonces ya hay que comenzar a pensar cómo va a ser esa reactivación. Buscamos tener comunicación con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y con partidos del oficialismo. Sin embargo, estos se negaron a brindar información alguna. Expertos concuerdan en la importancia de tomar cartas en el asunto para controlar esta crisis que se vive en Guatemala y poder darle una solución verdadera y digna a la población. Sin embargo, no hay una cantidad exacta de los guatemaltecos que necesitan en este momento una ayuda por parte del gobierno.